Daremos comienzo ahora con la clase número 9 del libro de los Hechos. La palabra a estudiar en este momento es el capítulo 8. La escena del capítulo 8 es el diácono Felipe. Punto 1. Los judíos persiguen a la iglesia. Versículo 1 al 3. 2. La evangelización de Felipe a la tierra de Samaria. Versículo 4 al 8. 3. Entrada del mago Simón. Versículo 9 al 13. 4. Visita de Pedro y Juan a Samaria. Versículo 14 al 17. Simón es exhortado. Versículo 18 al 25. 6. La fe del eunuco. Versículo 26 al 40. Versículo 1. Y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Amén. Saulo estaba allí cuando estaban matando a Esteban y aprobaba la muerte de Esteban. Saulo persiguió fervientemente a los cristianos y también persiguió a los judíos creyentes. Y muchos, exceptuando los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Los apóstoles permanecieron en Jerusalén. Los demás creyentes se dispersaron. Sin embargo, a través de esta dispersión, el Evangelio se extendió a otras regiones. En los versículos 4 y 5 podemos ver que la palabra llegó hasta la tierra de Samaria. Esta palabra dispersión se le dice en griego diáspora. Diáspora. Es griego. Diáspora. Esto significa dispersión de los creyentes. A través de la persecución se produce la buena obra. Por la dispersión, el Evangelio se extendió a otras regiones. Nosotros seremos perseguidos si queremos cuidar nuestra fe. Recibiremos persecución. Hechos capítulo 14, versículo 22. Versículo 2. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Amén. Hombres piadosos se refieren a personas de fe. Ellos sepultaron a Esteban. No tuvieron temor a la muerte. Sepultaron el cuerpo de Esteban, aunque sus vidas estaban en peligro. Hicieron un gran duelo por él. Esto no fue por emoción humana, sino porque le dolió mucho la muerte de Esteban, que había muerto por causa de Jesús. Lloraron porque un gran siervo había muerto. El diácono Esteban peleó la buena batalla de fe. Ahora está en el aposento de Dios.
ahora vive la gloriosa vida eterna. Versículo 3. Saulo, por su parte, causaba estrago en la iglesia, entrando de casa en casa, arrestaba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Amén. Saulo quiso arrestar a la iglesia, causó grandes estragos. Saulo, cuando estaba persiguiendo a los cristianos, lo hizo delante de todo, arrestando a mujeres y hombres y mujeres. Por eso llevaba arrastrado a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. De esta manera, Saulo era apasionado por el judaísmo. Esto era un apasionamiento que estaba mal. Gálatas capítulo 1, versículo 13 y 14. Romanos capítulo 10, versículo 2 y 3. Versículo 4 y 5. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Amén. Los dispersados predicaron la palabra por doquier que iban. Romanos 8, 28. Es el Dios que hace las obras bien. Nosotros, dispersados, debemos predicar la palabra por doquier. Jesús también dijo que fueran testigos de Jerusalén, de Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Aunque sea perseguido, o aún reciban la muerte, los fieles predicaron con toda esta fuerza. Isaías 52, 7. Es hermoso llevar el Evangelio. Es dar vida a la gente. Es la gran comisión de Jesús. Hay que hacerlo. Porque si no habrá terrible ayes. Salmos 126, 5 y 6. Versículos 6 al 8. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Amén. Felipe predicaba por doquier. E hizo grandes obras, prodigios de Dios. Levantó a paralíticos y cojos. Los samaritanos se llenaron de alegría y siguieron a Felipe. Aquí nosotros podemos comprender una verdad. Que si cuando queremos nosotros cuidar la fe, vendrá grandes dificultades. Pero debemos seguir la verdad. Que en las cosas de Dios, en las obras de Dios, nunca hay fracaso. Y la verdad de que nosotros debemos esforzar para evangelizar. Porque si no llevamos el mensaje, no lo podrán escuchar. Y si no lo escuchan, no habrá salvación. Por lo tanto, nosotros, sea tiempo o no, debemos salir a evangelizar. Versículo 9 al 11. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón que, jactándose de ser un gran personaje, predicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: este hombre es al que llama el gran poder de Dios. Le seguían porque mucho tiempo lo habían tenido deslumbrando con sus artes mágicas. En el templo en la tierra de Samaria estaba un mago llamado Simón. A través de esto se sorprendía a la gente. Y muchos se asombraban de sus artes mágicas. Esto es que Simón estaba siendo esclavo del diablo. Esta persona todavía no creía en Jesús.
Le adulaban diciendo que era poder de Dios. Esto no es el poder de Dios que nosotros conocemos, sino es poder del diablo. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tantos hombres como mujeres se bautizaron. Amén. Felipe predicó de Jesús, y muchos creyeron y recibieron bautismo. Muchos samaritanos estaban asombrados de la magia de Simón, pero no era nada verdadero. El diácono Felipe es verdaderamente un siervo de Dios. Llevó la verdad, predicó de Jesús, y muchos volvieron al camino correcto. Felipe rescató de las manos del diablo a muchas personas, y muchos creyeron y fueron bendecidos. Versículo 13. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Amén. El mago Simón también creyó y se bautizó. Siguió a Felipe. Vio las señales y prodigios que hacía Felipe. Pero en los versículos de atrás podemos ver que él quiso comprar los dones que Dios daba con dinero. Aquí podemos verificar que Simón no creyó de todo corazón sinceramente a Jesús. Parece que no había renacido, sino que solo miró y siguió las señales y prodigios. Nosotros no debemos seguir las señales y prodigios que hacen sin creer en Jesús. Esto es seguidores de milagros. Más importante que milagro es creer en Jesús. Las señales y los prodigios son solamente maneras para hacer que crean en Jesús. Los israelitas durante 40 años en el desierto vieron muchos milagros. Pero ellos por desobedecer fueron muertos todos en el desierto. Más importante que milagros es la fe. Aquí el mago Simón, viendo lo que Felipe podía hacer, quiso participar de la misma. Se veía como que Felipe, haciendo señales y prodigios, se llenaba de gloria y honor. Entonces él también, queriendo engrandecerse, por eso Simón se glorificaba a sí mismo. Y quiso ganar dinero por medio de estos señales y prodigios. Esto es querer usar la religión. Usar a Dios para ganar dinero. Como veía que el fiel diácono Felipe se le subía el honor, también él quiso ser honrado. Y usando a Dios quiso ganar dinero. Esto es una señal de una fe incrédula. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Amén. En Samaria también aumentó el número de creyentes.
La iglesia de Jerusalén escuchó esta noticia. Y envió de la iglesia de Jerusalén a Pedro y a Juan, para que viera las iglesias de Samaria. Fue para guiar a las iglesias de Samaria para que estén bien firmes sobre la fe. Versículo 15. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Amén. Pedro y Juan oraron por los fieles de las iglesias de Samaria. Oraron para que ellos también recibieran el Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo se refiere a los dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. Porque aquel que recibe el nombre de Jesucristo, aquel que habla en el Espíritu de Dios, no maldecirá el nombre del Señor Jesús. Porque si no es por el Espíritu Santo, no puede llamar a Jesús Señor. Que no puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Por eso los samaritanos creyeron en Jesús y habían recibido el Espíritu Santo. Luego Pedro y Juan fueron y oraron para que ellos pudieran recibir los dones del Espíritu Santo. Versículo 16-17. Porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Amén. Acá dijo que el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Esto señala los dones del Espíritu Santo. Hay variedad de dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8 al 12. Aquí cuando dice reciban el Espíritu Santo se refiere a los dones del Espíritu Santo. Y que también recibieron la llenura del Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, versículo 31. En la familia de Cornelio también recibieron estas variedades de dones. Hechos capítulo 10, versículo 44, versículo 45. Versículo 18 al 19. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió, denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Por imposición de las manos de los apóstoles recibían la llenura del Espíritu Santo. Y por eso Simón también le pidió que ofreciendo de dinero que le dieran también ese poder. Aquí en el versículo 13 dice que Simón había creído, recibido el bautismo. Pero parece que no fue una confesión sincera, que no fue renacido, sino fue una fe temporal. Similar a la semilla que ha caído sobre el camino de las rocas. Mateo capítulo 13, versículo 20 al 22. Mateo 13, 20, 21. Por eso Simón quiso comprar ese poder. Quiso resolver las cuestiones de fe con dinero. Y también recibiendo poder quería ganar mucho dinero. Quiso usar a Dios para ganar dinero.
Versículo 20-21. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Amén. Pedro reprendió a Simón, porque es de maldad querer comprar los regalos de Dios. Y por eso le dijo que perecerá con tu dinero. Nosotros no podemos comprar con dinero los dones de Dios, sino es gratuita para todo aquel que cree. Todo es por gracia de Dios. Solo debemos agradecerle a Dios. Versículo 22. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Amén. Por eso Pedro tuvo compasión de Simón y le dijo que se arrepintiera. Porque si se arrepiente, Dios le perdonaría. Pero si no se arrepiente, quedará en castigo. Versículo 23. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Amén. Simón estaba lleno de amargura y esclavo del pecado. Hoy día también hay gente que quiere usar el cargo de la iglesia para su beneficio. Eso es centrado en su honor, en su materialismo. Versículo 24. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Amén. Simón, escuchando que sería destruido e enjuiciado, tuvo temor. Pero parece que no se arrepintió verdaderamente, porque el arrepentimiento también se hace por fe, por el mover del Espíritu Santo. Versículo 25. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén, y de paso predicaron el Evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Amén. Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. Y de paso predicaron el Evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Versículo 26. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Amén. Aquí aparece la fe del eunuco. Un ángel del Señor le dijo a Felipe que fuera a evangelizar a Gaza. Gaza está al suroeste de Jerusalén, a unos 70 kilómetros. Es tierra de los antiguos filisteos. En ese momento el ángel de Dios le dijo a Felipe que fuera al sur hasta Gaza. En el desierto no hay nadie. No sabe con quién se encontrará. Y ahora en Samaria, Felipe estaba haciendo grandes obras. Y se levantaban muchas obras, muchos prodigios. Y estaba predicando a muchas personas. Pero de repente Dios le estaba diciendo, vete al sur. ¿Quién estaría allá en el desierto? ¿A quién debería evangelizar? El pensamiento humano era algo incorrecto.
Si estaba haciendo bien las cosas acá, le estaba diciendo que vaya, eso era algo ilógico. Sí, debería ir a trabajar donde hay mucha más gente, pero ir al desierto era algo ilógico. Pero Felipe siguió la guía de Dios. Obedeció el mandato de Dios. Si le dijo que fuera, iba. No se sabe si es lejos o no, si hace calor o frío, si morirá o vivirá. Es obedecer porque Dios así lo mandó. Y allí se encontró con el eunuco de Etiopía y lo evangelizó. El diácono Felipe no sabía que se iba a encontrar con el eunuco de Etiopía. Sin embargo, Dios había enviado a Felipe para salvar al eunuco. Versículo 27 y 28. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope, eunuco, alto funcionario, encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro, leyendo el libro del profeta Isaías. Amén. Cuando fue a Gaza se encontró con el eunuco. Era un etíope. Era un funcionario de alto cargo encargado del tesoro de la reina. Alguien con gran poder. Ahora, él estaba viajando en carro, había venido a Jerusalén para adorar y estaba regresando a casa. ¿Cuál es la fe del eunuco? Que había venido a Jerusalén para adorar. En el Antiguo Testamento iban a Jerusalén para adorar. Pero ahora en el tiempo del Nuevo Testamento puede adorar donde sea. Juan 4:24. Este eunuco viajó más de 6.000 millas en carro para dar el culto. El camino estaba mal. No se sabe si encontrar con ladrones o con animales. Es peligroso. Son meses de tortura. Hay que tener en cuenta que será un viaje largo y duro, soportar el sufrimiento. Pero sin importar eso, el camino lejos y difícil que sea, vino a dar y adorar a Dios. Nosotros los fieles creyentes debemos considerar el culto lo primero. No porque la iglesia quede lejos debemos dejar de lado la adoración, sino debemos considerar lo primero en nuestra vida, el culto. Este eunuco estaba leyendo la escritura mientras que estaba viajando en el carro. Estaba leyendo el libro de Isaías. Nosotros también debemos leer fervientemente la Biblia. Esta persona estaba tan concentrado en la lectura, aún viajando en el carro. El carro de esa época era muy móvil y el camino no era bueno. Pero sin embargo, aún dentro del carro movible estaba leyendo. Debemos ser personas que leamos ardientemente la palabra de Dios. Un ministro por lo menos 10 capítulos por día debe leer. Los líderes 10 capítulos por día.
los laicos 3 capítulos por día. Segunda de Timoteo 3:16. Hechos capítulo 17, versículo 11. Hechos 17:11. Apocalipsis capítulo 1:3. Romanos 10:17. Debemos nosotros leer constantemente la Biblia, porque es el alimento espiritual. Es la luz que nos guía. Allí hay verdad, la verdad. Versículo 29 al 30. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Amén. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe hizo lo que el Espíritu Santo le dijo. Así también lo hizo según el versículo 26 arriba. El eunuco estaba leyendo la Biblia, Habacuc 2:2. Versículo 31. ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. Amén. El eunuco le agradaba aprender de la palabra. Quiso aprender humildemente. Encima esta persona era un alto funcionario, tenía mucho dinero, una gran autoridad. Parecía ser alguien importante. Estaba vestido esplendorosamente. Y el carro era muy caro. Pero Felipe no era tan esplendoroso, humilde, sencillo. Alguien común. Se le acercó una persona así y le preguntó, ¿entiende lo que lees? Pero esta persona con gran autoridad le hizo caso a lo que Felipe le había preguntado. Quiso aprender humildemente. No pensó en su posición y poder. Lo hizo subir al carro. Mateo 10:41. Si recibe al profeta por profeta, recibirá la recompensa del profeta. Esta persona, como sea, quería aprender la escritura. Nosotros también debemos aprender de la verdad de la palabra como sea. Aún yendo caminos lejos, debemos ir a aprender esta verdad. Versículo 32 al 33. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Amén. Estos versículos son citados de Isaías capítulo 53, versículo 7. Son palabras proféticas de Cristo. Este eunuco le preguntó a Felipe, y el diácono Felipe le explicó esta palabra. Le enseñó que Cristo sufriría toda esta pasión, este dolor. Habló de Jesucristo.
versículo 35 al 37. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció la buena nueva acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua. ¿Quién impide que yo sea bautizado? A través de la palabra le predicó el Evangelio, le habló de Jesús. Y este eunuco creyó en Jesús. Y después quiso ser bautizado. Y el diácono Felipe bautizó al eunuco. Nosotros debemos creer en Jesús cuando se nos da la oportunidad de creer. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2. Romanos capítulo 10, versículo 9. Cuando haya oportunidad hay que creer. Zaqueo era recaudador de impuestos de Jericó. Escuchó que Jesús pasaba por allí. No sabía cuándo Jesús iba a regresar a Jericó. Y en ese momento Zaqueo creyó en Jesús. El eunuco también creyó en Jesús en la oportunidad que Dios le había dado. Y fue bautizado. Los dos bajaron donde había agua y se bautizaron. No se inmergió. Sino que en la orilla bajaron y el diácono Felipe lo bautizó. El bautismo es señal de limpieza de pecado. Versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Amén. Felipe siguió la guía del Espíritu Santo. Siempre era un diácono que seguía la voluntad del Espíritu Santo. Y el eunuco regresó a su casa alegre. Por creer en Jesucristo tuvo alegría. Obtuvo la vida eterna. Comprendió la verdad. Encontró el tesoro. Cuando se nos dé la oportunidad para evangelizar, debemos hacerlo. Aquí un alma es importante. Por creer, un alma, el eunuco, fue a evangelizar a muchos en Etíope. El diácono Felipe evangelizó a uno, pero por medio de esta persona muchos fueron evangelizados. El diácono Felipe había evangelizado a una persona en el desierto, pero esta persona terminó evangelizando a muchos más. Nosotros también es importante evangelizar. Es importante evangelizar aunque sea un alma. Porque dar vida a uno es importante. Versículo 40. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Amén. Felipe fue a evangelizar a Azoto y a Cesarea. Azoto es tierra filistea. Primera de Samuel capítulo 5 versículo 3. Y Cesarea está al norte de Azoto, es una ciudad marítima. Una ciudad marítima. Felipe fue de un lugar a otro evangelizando. Evangelizó siguiendo la guía del Espíritu Santo.
Continuaremos con el estudio del capítulo 9. Escena, arrepentimiento de Pablo. Primeramente, Saulo persigue a la iglesia. Versículo 1 al 2. Segundo, Dios llama especialmente a Saulo. Versículo 3 al 19. Tercero, Saulo inmediatamente evangeliza. Versículo 20 al 31. Cuarto, prédica de Pedro. Versículo 32 al 43. Versículo 1 y 2 del capítulo 9. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió carta de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse preso a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueron hombres y mujeres. Saulo seguía amenazando de muerte a los discípulos de Jesús. Saulo se quiso presentar a distintos lugares de la sinagoga de Damasco para apresar a los creyentes. Quería ir a las tierras de los gentiles para arrestar a los creyentes. Saulo, con la autorización del sumo sacerdote, quiso ir a arrestar y apresar a los creyentes. De esta manera, Saulo era muy ferviente en el judaísmo. Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban y aún amenazaba con muerte a los discípulos. Versículo 3. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Amén. Saulo, cuando estaba cerca de Damasco, una luz relampagueó en el cielo. Eran como las 12 más o menos. Hubo una luz que cayó del cielo. Esto es que Jesucristo apareció. Saulo estaba siendo siervo del diablo. Estaba persiguiendo a las iglesias de Dios. Estaba metido en pecado, en medio de la oscuridad. Por eso Jesús le mostró una gran luz a Saulo. Quiso rescatar a Saulo. Hechos capítulo 22, versículo 9. Versículo 4 al 7. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Amén. Jesús le llamó: Saulo, Saulo. Y le dijo: ¿por qué me persigues? Porque perseguir a los seguidores de Jesús es lo mismo que perseguir a Jesús. Perseguir a la iglesia es lo mismo que perseguir a Jesús. Porque Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús supo el nombre de Saulo. Jesús supo el nombre de Zaqueo. Jesús supo la fe de Natanael. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Juan capítulo 10, versículo 3. De esta manera Jesús conocía a Saulo. Perseguir a la iglesia es lo mismo que perseguir a Jesús.
Las personas que estaban con él solamente escucharon la voz, pero no vieron nada. Saulo pensaba que Jesús había muerto, pero le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Esto significa que Jesús está vivo. Resucitó nuestro Jesús y nombró su nombre. Aquí Saulo se quebrantó. Había perseguido a los seguidores de Jesús, pero Jesús le estaba diciendo, me estás persiguiendo a mí. Si hospedan a un fiel, es como hospedar a Jesús. Si persiguen a un fiel, es perseguir a Jesús. Mateo 25, versículo 35 al 40. Versículo 8 y 9. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Amén. Saulo quedó enceguecido. Por eso, llevado por los compañeros, entró a Damasco. De esta manera, si uno persigue la iglesia de Dios, será castigado. Saulo estaba siendo esclavo del diablo. Y el Señor, para hacerle entender, le encegueció los ojos físicos. Durante 3 días estuvo ciego. Allí se arrepintió verdaderamente y creyó en Jesús. Ananías impuso su mano en él. Y ahora podía ver, aunque sea un poquito. Pero dice que por esto sus ojos quedaron mal por esta enfermedad. No se le recuperó completamente. Gálatas 6:11. Gálatas 4:15. Romanos 16:22. Segunda de Corintios 12:7. 10:11. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la casa llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Amén. Dios llamó a Ananías. Ananías era un fiel consagrado. Y le dijo que fuera a orarle a Saulo. Pero Ananías se sorprendió. En el versículo 13 y 14 vemos que Ananías sabía todo acerca de Saulo. Sabía que Saulo andaba persiguiendo a los fieles, que hizo mucho mal a los creyentes. Por eso Ananías tuvo miedo de ir a ver a Saulo. 15:16. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Amén. Dios le ordenó a Ananías que fuera a buscar a Saulo. Le dijo que era instrumento escogido para la obra. Le mostró que Saulo iba a sufrir mucho por el nombre de Jesús. Nosotros no sabemos cómo Dios obrará. Así escogió al perseguidor de la iglesia, a Saulo. Pero le estaba diciendo lo fiel que sería Saulo para la obra de Dios.
le estaba enseñando que Saulo padecería mucho dolor por llevar el nombre de Jesús. Dios escogió al perseguidor Saulo de la iglesia. Esta es la gran obra de Dios, su gracia. Versículo 17-19. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escama y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Ananías obedeció como el Señor le había dicho. Fue a buscar a Saulo y le impuso las manos. Ananías dijo: Jesús me ha enviado. Y en ese momento dice que cayó como escama de sus ojos. Sus ojos obtuvieron luz. De esta manera, al recobrar, de humillarse y arrepentirse, recobró su vista. Y recibió el bautismo y comió alimento. Recobró fuerza. Permaneció junto con algunos apóstoles que estaban en Damasco. Es capítulo 9, versículo 17 al 19. Concluimos aquí con la clase número 9 del libro de los Hechos. Muchas gracias.